Porque Corea del Norte no lograría hundir un portaaviones de Estados Unidos. Nuestras fuerzas revolucionarias están preparadas para hundir el portaaviones nuclear de Estados Unidos en un solo ataque. Es la preocupante amenaza que ha realizado esta semana Corea del Norte a través del periódico oficial del régimen. La tensión en la península coreana sigue aumentando. Y no solo con palabras, también con desfiles, maniobras, despliegues de sistemas antimisiles y desplazamientos a la región de unidades militares. Pero la amenaza de Corea del Norte sobre el portaaviones estadounidense Carl Vinson es especialmente grave. ¿Tiene Pyongyang la capacidad militar y tecnológica para atacar y hundir el gigantesco portaaviones de clase Nimitz que se dirige a patrullar la zona? El USS Carl Vinson navega por fin con rumbo a la zona, y se cree que más adelante un segundo grupo de combate podría patrullar la región. Entre su habitual y florida retahíla de amenazas, Corea del Norte ha destacado particularmente al portaaviones estadounidense, asegurando que sería capaz de hundirlo de un solo golpe. La realidad es mucho más desfavorable para el régimen de Kim Jong-un. Corea del Norte dispone de armamento potente, aunque en gran medida obsoleto, pero en absoluto lo suficiente como para hundir un portaaviones. Misiles balísticos antibuque. Una de las sorpresas en el desfile militar norcoreano del pasado 15 de abril en Pyongyang fue una versión de alcance extendido del escudo El Rodón, misiles de alcance intermedio, hasta 800 millas náuticas o 1400 kilómetros, de combustible líquido montados sobre un vehículo de orugas. La peculiaridad de los misiles mostrados, tentativamente bautizados por Washington como KN-17, es que sus cabezas de combate llevaban aletas, lo cual sugiere un vehículo de reentrada con capacidad de maniobra en su fase terminal. Se trata justo del tipo de arma necesario para transformar un simple misil balístico en un arma antibuque del tipo de los Dongfeng 21 y DF-26 chinos. Aunque con muchas desventajas técnicas, como una cabeza de combate de menor tamaño, la necesidad de cargar combustible antes del disparo y la imposibilidad de mantener la alerta a largo plazo típicas de los misiles de combustible líquido. Parece ser que este tipo de misil fue objeto de la última prueba realizada por el régimen norcoreano, que resultó fallida. No está nada claro que estos misiles dispongan de la capacidad de atacar a un blanco en movimiento, ni es cociente intelectual hubiera que tengan la precisión necesaria. El error circular probable del Rodón 1 se estima entre 1 y 4 kilómetros. Pero además el ataque con misiles balísticos a un portaaviones no solo necesita de misiles capaces de llevarlo a cabo, sino de una larga cadena causal de detección a larga distancia y generación de datos de seguimiento de alta precisión que hagan posible lanzar en la zona adecuada. Se duda de que China, que dispone de satélites de reconocimiento, radares del tipo OT, o verde horizon, sobre el horizonte, y aviones con o sin piloto de patrulla oceánica, sea capaz de culminar un ataque, especialmente contra las excelentes capacidades de guerra electrónica de que hace gala la Marina estadounidense. Es extremadamente improbable que Corea del Norte, que carece de estos sensores, pudiera conseguir los datos precisos. En teoría, precisamente pensando en este tipo de misiles, se desarrolló la sección marítima del escudo antimisiles balísticos estadounidense representada por una versión específica del sistema defensivo antiaéreo Aegis acoplada a los misiles SM-2-3. Numerosos buques, cruceros y destructores de la Armada estadounidense llevan esta defensa, como también disponen de ella algunos destructores de la Marina japonesa y pronto la tendrán 3 buques coreanos. El sistema es capaz de detectar el lanzamiento de un misil balístico y de interceptarlo en su fase exoatmosférica por medio de una cabeza de combate cinética, LEAD, que choca físicamente con el objetivo para destruirlo, y ha sido probado en varias ocasiones con éxito. Sin embargo, ni el grupo de combate del USS Carl Vinson, actualmente en las proximidades de la península coreana, ni los buques japoneses y coreanos con los que se va a reunir, disponen de esta capacidad. Los barcos escogidos para formar el grupo de escolta carecen de ella, según informa Bloomberg. En otras palabras, un sistema de defensa inexistente para una amenaza muy improbable. Misiles antibuque costeros. Además de los presuntos misiles antibuque balísticos, Pyongyang mostró una nueva versión de misil antibuque costero, probablemente una evolución de los ya conocidos basados en el KH-35 ruso de los años 60. Se trata de misiles de crucero subsónicos originalmente pensados como equivalentes del Harpoon estadounidense y con el tamaño para atacar buques de hasta 5.000 toneladas. La versión norcoreana es más grande y, en esta última iteración, va montada en un transportador lanzador sobre orugas pintado de camuflaje azul.
La versión rusa tenía un alcance de unos 135 kilómetros y llevaba 145 kilogramos de explosivo de carga hueca, aunque es dudoso que uno de ellos pudiera hacerle mucho daño al Carl Vinson. La Marina norcoreana cuenta también con diversas versiones, KN-01, KN-06, derivadas del misil de crucero antibuque ruso P-15 Termit, SSN-2 Styx, en nomenclatura OTAN, diseñado en los años 50 y de sus versiones chinas posteriores. Con una cabeza explosiva cercana a los 500 podrían ser mucho más peligrosos, pero su alcance es más limitado, entre 80 y 120 kilómetros, y su velocidad de ataque es subsónica. Aparte de los defectos propios de estos sistemas, los misiles de crucero tendrían que enfrentarse con las defensas del grupo de combate del portaaviones, que dispone de sistemas de defensa de punto como 2 lanzadores de misiles Ram-RIM 116 y 3 cañones automáticos Phalanx, sin contar con los buques de escolta. Para despistar a sus sistemas de puntería, cuentan con señuelos nunca capaces de engañar a los misiles, aparte de sus capacidades de guerra electrónica. Hay que tener en cuenta que al ser subsónicos estos cohetes serían vulnerables incluso a los cazas Fa-18 del portaaviones. La única posibilidad sería montarlos en otras plataformas como submarinos, buques de superficie, lanchas rápidas o aviones, cuyas capacidades analizaremos después. Según algunas fuentes y debido a estas deficiencias, el país estaría desarrollando una versión antibuque del misil balístico de corto alcance KN-02 Toxa, copia del ruso Ot-21 Tochka, aunque no hay datos sobre su entrada en servicio. En todo caso, ninguno de los misiles supondría una amenaza para un portaaviones, al menos desde la costa, ya que nunca se acercaría a una distancia dentro de su radio de acción. La Marina norcoreana dispone de muy pocos buques de combate de superficie de gran o mediano porte, apenas un puñado de fragatas ligeras, algunas se sospecha que construidas sobre cascos de desguace de viejas fragatas rusas, y corbetas procedentes incluso de los años 30, aunque modernizadas. Ninguna de ellas se podría considerar una amenaza, sería un buque de combate moderno. Solo la flota de lanchas rápidas y buques rápidos podría tal vez suponer un riesgo. La Armada de Pyongyang cuenta con numerosos barcos armados con misiles o torpedos, algunos de ellos del tipo VSV Bear y Slender Vessel, e incluso con diseños avanzados como catamaranes y buques de efecto superficie. Algunos de los presentan características furtivas respecto al radar y velocidades muy elevadas. Sin embargo, esta flota de pequeñas embarcaciones parece más orientada a la infiltración y el ataque de buques mercantes que al enfrentamiento con otras fuerzas militares. Sus armas principales son los misiles subsónicos ya comentados, basados en diseños de los años 60 y relativamente fáciles de interceptar, o bien los torpedos que comentaremos en el capítulo de los submarinos. Las tácticas de enjambre que pueden multiplicar la eficacia de este tipo de lanchas han sido ensayadas por países como Irán, por lo que la Marina de Estados Unidos las tiene muy estudiadas. Sistemas como los cañones Phalanx y misiles disparados desde helicópteros pueden enfrentarse a ellas con relativa comodidad. Si es que los F-18 no las han destruido mucho antes de acercarse al grupo de combate. Submarinos. Corea del Norte dispone de una nutrida flota de submarinos que ha demostrado ya su capacidad ofensiva, por ejemplo, en el hundimiento de la corbeta surcoreana Rox Cheonan en 2010, así como en numerosos incidentes de infiltración de fuerzas especiales en Corea del Sur. Sin embargo, debido a sus características técnicas y a su edad de nuevo, es muy dudoso que el arma submarina norcoreana pudiese suponer un serio problema para un grupo de combate de portaaviones. Porque si bien es cierto que los submarinos diésel eléctricos modernos son considerados como una seria amenaza, los norcoreanos están muy lejos de serlo. La mayor parte de la flota submarina de Pyongyang está compuesta por buques pequeños de alcance muy limitado y aptos tan solo para operaciones costeras. Están basados en tecnología obsoleta. Los buques más grandes son versiones modernizadas de la clase Romeo soviéticos, con tecnología de los años 50, y de los Suiskei de los años 40. Los más modernos son de fabricación china. El resto son submarinos de las clases San o con una tripulación de 35 hombres y 2 tubos lanzatorpedos en sus versiones de ataque, o submarinos enanos de la clase Yono, con una tripulación de 8 personas y apenas aptos para emboscadas e infiltración de pequeños equipos.
Todos los submarinos pueden largar minas además de lanzar torpedos pesados como el CHT-02D que hundió al Cheonan. Un torpedo con una cabeza de combate de 250 kilos con seguimiento de estela, lo que le permite localizar al blanco por la perturbación en el agua y dirigirse a su centro, donde estalla la carga, desde decenas de milas de distancia y siguiendo un patrón es difícil de interceptar. Las cabezas de combate de este tipo de torpedos están optimizadas para detonar debajo del blanco levantándolo y creando a continuación un vacío que succiona el casco, partiendo la quilla. Como puede verse en el vídeo bajo estas líneas, un buque mediano es literalmente partido en dos. Para enfrentarse con semejante amenaza la Armada estadounidense cuenta con helicópteros antisubmarinos capaces de detectar y atacar a grandes distancias. Una segunda capa de destructores con sonares de casco y remolcados para defender al portaaviones, señuelos remolcados para despistar a los torpedos y sistemas de defensa capaces de interceptarlos. Todos estos sistemas están interconectados, y serían especialmente eficaces al enfrentarse no a un submarino convencional moderno, sino a uno basado en tecnología de casi la Segunda Guerra Mundial, ruidoso, lento, poco maniobrable y sin apenas sensores propios. Y no solo eso, si por azares del destino, por la habilidad del comandante norcoreano o por error del mando estadounidense el portaaviones quedara a tiro de uno de estos submarinos geriátricos, no está claro cuál podría ser el efecto en su estructura de un torpedo actual. Un portaaviones no es un destructor de 2.500 toneladas como el del vídeo. Con más de 300 metros de largo y centenares de miles de toneladas de peso su mera masa lo haría mucho menos vulnerable. Además, su casco incluye en su diseño elementos antitorpedos que el resto de los barcos no llevan ya desde la Segunda Guerra Mundial. Sus diseñadores son muy conscientes de que los torpedos hundieron a muchos portaaviones en aquel conflicto. Incluso la Marina de Estados Unidos desconocía los detalles hasta que efectuó pruebas sobre el casco del retirado América, de la clase Kitty Hawk, datos que mantiene en secreto. Fuerza Aérea. Y por último tenemos la Fuerza Aérea Norcoreana, última posibilidad para lanzar un ataque exitoso sobre un grupo de combate de portaaviones estadounidense. De entre las diversas ramas de las Fuerzas Armadas de aquel país la Fuerza Aérea es la que quizá menos preocupa a los planificadores estadounidenses, ya que en su inventario de más de 1.300 aparatos la inmensa mayoría son vetustos diseños soviéticos de los años 50 y 60 que están varias generaciones atrasados. Aviones como los MiG-15, MiG-17, MiG-19 y MiG-21 están en los museos aeronáuticos de todo el mundo, y carecen de la capacidad de sobrevivir en un combate aéreo moderno. Tan solo el reducido número de MiG-29S, unos 35, MiG-23, unos 50, y Su-25, 34 ejemplares, tendrían alguna posibilidad, aunque los MiG-29 fueron comprados en los 80 y el resto no disponen de electrónica moderna. Para colmo se cree que los pilotos norcoreanos vuelan muy poco, apenas una veintena de horas al año, cuando se considera que hacen falta más de 100 como mínimo para mantener la capacidad de combate. Contra los bragados pilotos de los Fa-18 del Vinson poco tendrían que hacer. Por si fuera poco, el armamento que podrían utilizar en un ataque se limita a los misiles ya citados, que como hemos visto no suponen una amenaza de gran magnitud, ni soñar con un ataque con bombas al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Jamás sobrevivirían hasta llegar a la vertical del blanco. De modo que, en conjunto y sin descartar del todo a los dioses de la guerra, que a veces tienen un peculiar sentido del humor, cabe concluir que las posibilidades de que Corea del Norte cumpla su promesa de hundir un portaaviones estadounidense de un solo golpe son entre reducidas y nulas. Al menos desde el punto de vista armamentístico y de tecnología militar.